Le doy la bienvenida en el estudio a José Medina Mora, presidente de Coparmex. Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana y José es el presidente a nivel nacional. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Anoche presenté aquí para nuestro público el comunicado que emitió Coparmex sobre el tema de los órganos autónomos, un tema del que ha venido hablando mucho López Obrador en la mañanera. Comunicado en el que Coparmex hace un pronunciamiento serio acerca de las implicaciones de que esos órganos autónomos desaparezcan y explica en el comunicado por qué son importantes esos órganos autónomos. ¿Por qué decidieron hacer este pronunciamiento, además en los términos en que lo hicieron, José? Sí, bueno, la política de Coparmex es señalar todo aquello que vemos que no va en el sentido de lo que debe de ir el país. En este caso, del avance de la democracia, donde lo que hemos podido lograr como país en estas más de 3 décadas en que se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, o INE, y este es uno de los órganos autónomos que, bueno, ha sido atacado, pero que nos permite que las elecciones se lleven desde la ciudadanía y no las organice y las califique el gobierno. Y como eso, pues, órganos autónomos como el INAI, este Instituto de Acceso a la Información, ¿qué es lo que nos da a los ciudadanos el INAI? Pues, por ejemplo, el que cuando queremos una información que la autoridad no nos entrega, el INAI mandata que nos la entreguen, como son los expedientes clínicos. Había pues muchos pacientes queriendo su expediente y no se los entregaban. Y es gracias a esta acción del INAI que mandata que se entreguen los expedientes clínicos de tal manera que son propiedad del paciente y no de los médicos. O en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Guillermo, en donde recordarás que hace tiempo nos cobraban la larga distancia, ¿no? Cuando hablábamos de un estado a otro, había ese costo adicional y que pues al precisamente regular y facilitar que bajen los costos de las telecomunicaciones, hoy ese costo ya no existe, además de que en la combinación con la acción de la Comisión Federal de Competencia, en donde precisamente rompe monopolios y ha permitido en la telefonía celular, que antes pagábamos tarifas muy por encima de lo que se pagaba a nivel mundial, pues al permitir que haya competencia han bajado las tarifas. Esto es en beneficio del ciudadano. Y es por eso que nos interesa en Coparmex, en la defensa de la democracia, en la defensa de la ciudadanía, el que los órganos autónomos permanezcan de esta manera y no desaparezcan. Ya de por sí, existiendo el INAI, el gobierno ha reservado información que debería ser pública porque se trata de recursos públicos ejercidos para las grandes obras del actual gobierno y que por el motivo, así lo expresa el gobierno, de seguridad nacional ha quedado reservada la información. Imagínate si no existiera el INAI. Pero quiero preguntarte expresamente, José Medina Mora, ¿a dónde podría conducirnos la pretendida desaparición de los órganos autónomos? Bueno, sería, digamos, en detrimento de la ciudadanía, en esto que hemos ganado gracias a que existen, y en donde hemos visto, Guillermo, que ha habido ataques a estos órganos autónomos de distintas maneras. Uno de los ataques es restringirles el presupuesto. Lo vimos en el caso del INE, y gracias a Dios se acomodaron para poder sacar las elecciones y está garantizado que estarán bien organizadas para el 2 de junio. Pero otra manera es precisamente el tratar que desaparezcan, como lo que se pretende en esta situación, pero otras maneras tienen que ver con nombrar personas que obedecen a uno de los poderes y esto hace que pierdan esa autonomía, esa independencia. Y por eso es importante que en lo que hemos avanzado en la democracia en el país, así como está la división de poderes, también estos órganos constitucionales autónomos nos han permitido a la ciudadanía el que avancen estos beneficios y que avance la democracia en el país. El único órgano autónomo que el presidente no menciona es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por si había alguna duda, hoy nos quedó muy claro por qué. Hoy en su comparecencia ante el Congreso para dar su informe de labores al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra se confesó leal al presidente y fiel seguidora de la transformación, que es como le llama Morena
a lo que hace el actual gobierno, la Cuarta Transformación, pero fue a más, y quiero preguntarte tu opinión, al proponer la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ha sido muy omisa a lo largo de su gestión, propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Parece un contrasentido, José Medina Mora. Sí, de alguna manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pensó para defender a los ciudadanos de los abusos de la autoridad. Y ha sido omisa. Y es un claro ejemplo de cuando quien dirige uno de estos órganos autónomos sigue las instrucciones de un poder en lugar de conservar esa autonomía, porque entonces pierde el sentido de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos para simplemente seguir las instrucciones de uno de los poderes. Por eso no nos sorprende que ella misma proponga que desaparezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De alguna manera, en estas omisiones que señalas, pues ya había perdido la efectividad, es decir, ya no tiene en la práctica esa defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. Hoy en la mañanera fue nota la respuesta que da López Obrador al comunicado de Coparmex, del que hemos platicado. No quise poner el fragmento de lo que dijo antes para esperar a que estuvieras tú presente, para así escuchar lo que dice el presidente, pero también escuchar lo que dice el presidente de Coparmex. Esto fue lo que dijo en la mañanera López Obrador. Coparmex, pues, están en su derecho. Ellos siempre han tenido una postura, ¿no?, muy a favor del PAN. Ni parecen, ni han sido, en sentido estricto, defensores de empresarios. Son como una especie de sector político del PAN, como era antes la CTM o la CNC. Bueno, eso es lo que dijo el presidente de la Coparmex esta mañana. ¿Qué respondes como presidente de la Confederación? Sí, de alguna manera, bueno, celebro que el presidente diga que tenemos derecho a expresarnos. Vivimos en un país en donde hay esta libertad de expresión. Como Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Esto es, no estamos a favor de ningún partido político, pero tampoco en contra de ningún partido político. Y esto nos permite tener el diálogo con todos. Y seguiremos señalando aquellos aspectos que consideremos que vayan en el sentido de lo que el país debe seguir. Y bueno, así como decidimos que queríamos democracia y que queríamos estos órganos constitucionales autónomos, seguiremos defendiéndolos y hemos tenido, digamos, distintos puntos de vista, diferencias con este gobierno, pero también coincidencias. Por ejemplo, los gobiernos del PAN se opusieron a las propuestas que hacíamos de subir salarios mínimos y ha sido una gran coincidencia con este gobierno. Coincidimos también en la necesidad de diálogo para la ley en materia de subcontratación y llegamos a un buen acuerdo. Coincidimos también en la necesidad de un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para contener el aumento de inflación. Es decir, ha habido coincidencias, pero también hay diferencias. Y bueno, en esa libertad de expresión, mientras se haga con respeto, se pueden expresar esos puntos de vista y llegar a acuerdos. Hablando de lo que es nota hoy es nota también el expresidente Ernesto Zedillo. Y es nota porque acudió a un evento privado de Actinver y ahí el presidente hizo una serie de reflexiones sobre lo que ocurre en la región, sobre lo que ocurre en México, pero también sobre lo que ocurre en América Latina. Seguramente estás enterado ya de lo que dijo el expresidente Zedillo, aquí lo comentamos hace algunos minutos. ¿Qué opinión tienes? Sí, bueno, Ernesto Zedillo tiene esa visión global y la ha tenido, no es algo nuevo. Desde que fue presidente de la República, ya como expresidente, pues respetamos mucho su punto de vista precisamente por esa capacidad de entender una situación global, no es exclusiva de un solo país, sino lo que está sucediendo en el mundo con respecto al avance de la democracia, con respecto a qué aspectos son los que detienen el avance de la democracia, cómo avanzan los populismos, en fin, esto nos ayuda a entender un poco el mundo y al entender el mundo entendemos a nuestro país. No puedo dejar de preguntarte sobre este nuevo episodio entre el Ejecutivo y la Corte.
Dos poderes distintos que, sin embargo, de repente alguno busca invadir la esfera del otro sin comprender mucho cómo está obligado a conducirse ese otro poder, y me refiero al Ejecutivo con su carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte, pretendiendo influir en decisiones que corresponden al Poder Judicial, y pues lo que ha ocurrido en derivación de todo esto, que es una nueva descalificación al Poder Judicial, que es grave, porque hablamos de defender los órganos autónomos porque representan un contrapeso, pero un contrapeso también son o deberían ser los poderes. El legislativo lo hemos tenido parcialmente perdido por las razones que conocemos, pero el judicial se ha mantenido en su autonomía e independencia con una gran entereza. ¿Cómo ves este episodio que indiscutiblemente merma, erosiona a un poder en esa capacidad necesaria de autonomía e independencia, que es la que le da sentido? Sí, es fundamental para el avance de la democracia la división de poderes. Y cada poder tiene su misión, tiene el objetivo diferente, y es importante porque se logran los contrapesos. Vimos cuando en su momento el Poder Legislativo aprueba una ley que es inconstitucional y que, como fue por ejemplo el Plan B electoral, y la Corte desecha esa ley porque es inconstitucional. Es decir, hay esos equilibrios. O cuando hay un decreto del Ejecutivo que también va en contra de la Constitución, el hecho de que la misión de la Corte es defender la Constitución. Si esa Constitución cambia porque se ponen de acuerdo en el Legislativo, bueno, tendrá que defender la Constitución en esa nueva modalidad. Entonces, es importantísimo que se conserve esa división de poderes, porque son los contrapesos que nos ayudan a que avance la democracia, que no se concentre el poder, sino que el poder esté dividido. Por eso también son importantes los órganos constitucionales autónomos. Y la palabra respeto entre poderes juega mucho en todo lo que estamos diciendo. Te pregunto finalmente sobre esto en lo que insiste también el presidente, que son iniciativas que enviará, según dijo, el 5 de febrero, que tienen todo que ver con el sector privado y con las empresas. Una iniciativa en el tema de pensiones, una iniciativa en el tema de salario mínimo, y ya el presidente hizo referencia también a una iniciativa en materia de reparto de utilidades, dice López Obrador, para rescatar la dignidad del sector trabajador, del mundo del trabajo. Sí, bueno, primero tenemos que esperar al 5 de febrero a que presente las iniciativas. Conocer el detalle, ¿no? Hay que conocer el detalle para analizar. Ha dicho que serán 10 iniciativas. Pues es probable que alguna de esas iniciativas, al presentarse al Congreso, las distintas poderes políticos, las fuerzas de los partidos, pues consideren que es algo que beneficia al país y esto se apruebe. Se requieren 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores, la mitad más uno de los congresos estatales. Entonces, no descartamos que alguna de esas propuestas se pongan de acuerdo las distintas fuerzas políticas. Es lo que debiera suceder en el Congreso. Y bueno, en el momento que las presente y las conozcamos, vamos a analizarlas a fondo para poder emitir una opinión. Ahorita sería pues un poco imaginarse qué es lo que pudiera presentar. Preferimos mejor hacer un análisis una vez que estén presentadas. Hay quien dice que requiriéndose las 2/3 partes, es decir, la mayoría calificada, el presidente nada más las está enviando por tratarse de un tema que está en la proximidad de las elecciones. No sé tú qué opinas. Bueno, siempre en periodos electorales hay estas propuestas que se contraponen y es algo permitido en la democracia. Lo que esperamos es que una vez que pase el 2 de junio y que tengamos los resultados electorales y que sobre todo sean aceptados por los que pierden, el 3 de junio todos estemos trabajando por el desarrollo del país. Eso es muy importante. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para venir. Seguramente seguiremos platicando y lo haremos después del 5 de febrero, una vez se conozca el contenido de esas iniciativas, a ver hacia dónde quieren ir. Gracias, José. Al contrario, gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Que te vaya muy bien. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex.